Venta de entradas en Piérola 201, despejando temores, es de lo que les hablaba, el recorrido turístico nocturno en este cementerio, bueno, en un momento, el 31 de octubre, donde hay fiestas de Halloween y esas cosas. Allí está Walter Salas, él es el sociólogo que junto con la Beneficencia de Arequipa empezaron a manejar el proyecto de convertir esto en un lugar turístico importante. Walter, ¿cómo estás? Buen día, Quique, qué gusto. Al menos vernos alegres en un cementerio. Sí, bueno. Oye, yo estaba viendo esto, a mí no me interesa mucho el recorrido, pero ¿viene mucha gente a los recorridos nocturnos? Sí, esto se empezó justamente hace un año, dando la iniciativa, la beneficencia, de que la gente venga al cementerio de noche. Suena algo extraño, porque la idea que tenemos... Tétrico, terrorífico. La idea que tenemos del cementerio es de día, ¿no? Entonces se hizo esa entrada, primera vez masivo, rompió todos los cálculos en términos de expectativa de gente, se presentó espectáculos, luces, sonido, efectos, salió muy bien. Entonces, a partir de ello, la beneficencia planteó la iniciativa de que por qué no hacerlo regularmente. Y regularmente tenía que tener una condición: una vez al mes el día de luna llena, porque... para que sea más terrorífico. No tanto terrorífico, sino la idea es tener un poco de luz al menos, porque esto es pues así oscuridad total. Para que la gente se dé cuenta que no hay hombres lobos en medio del cementerio. No, el cementerio absolutamente tranquilo, lo que pasa es que hay mucha fantasía, magia en estas cosas, pero la iniciativa ha venido funcionando mes a mes y cada vez más creciente, y eso es lo importante. Era una manera además de conseguir fondos para la beneficencia, me imagino, y poder sostener este viejo cementerio. ¿En qué año se fundó? Se fundó en 1833. 1833. Sí, es un cementerio muy antiguo, más antiguo que el de Cusco, que el de Lima, y las características que tiene lo hacen ser muy singular. Entonces, todo el Campo Santo tiene etapas en términos de cómo ha ido creciendo. No es como lo vemos actualmente, que estamos transitando ahorita por el sector de cuarteles, ¿no? Como se llaman los cuarteles, y a los costados se han comenzado a utilizar espacios para mausoleos, pero con un cementerio antiguo se le reconoce por tumbas de tierra. Aquí, cuando empezó esto, se enterraba en la tierra, como se hacen ahora en los cementerios jardín, digamos. De ahí ha quedado ese concepto, voy a un entierro, a pesar que ya no los entierran formalmente porque los colocan en nichos como los que vemos, pero quedó la palabrita del entierro. Entonces, entierro de tierra. Acá se usan nichos, también hay mausoleos, entonces hay varios formatos. Me imagino que eso también involucra una estratificación social de la familia del difunto, ¿no es cierto? En mausoleos, las clases más pudientes, en los nichos, digamos que una clase media, y en el suelo, los más antiguos, pero luego los más pobres. Quizás esa diferenciación social que mencionas no lo podemos ver al comienzo, porque era un poco más estandarizado. En el tiempo fue marcando esa diferencia, y eso nos permite verlo por la antigüedad de los mausoleos y de los cuarteles, ¿no? Entonces hay mausoleos del siglo XIX y hay también recientes, hay de los más artísticos, con materiales traídos de Europa, y también, hay que decirlo al estilo peruano, de los más guachafos también, ¿no? Entonces, cada quien le marca un poco su sello, su signo, en términos de cómo quiere que lo recuerden. Entonces, aquí también el cementerio es un libro abierto de lectura múltiple. Si hiciéramos una recopilación de epitafios nada más, la cosa es así absolutamente sorprendente, como quizás los parientes o el mismo difunto haya querido que lo recuerden, y los epitafios van desde aquí yace el más macho, ¿no? Cosas como esas que encontramos. Mira, yo por ejemplo veo hecho de piedra, y no
no hay precisamente algo, bueno, descollante, algo tiene que ver, o sea que hay un diseño, hay algo, pero bueno, es diferente a los, No, a los demás. indudablemente que la propuesta artística es discutible en términos de gustos. Quizás pudiéramos manejar en algunos sectores estilos clásicos. ¿Por qué no vamos hacia allá? Sí, ¿Te sí, parece? vamos caminando y ahí vamos un poco ya agarrándolos uno por uno, porque estamos recién en el comienzo del cementerio y esto pues tiene sus recovecos por todo lado y vamos a ir puntualizando uno por uno. Perfecto, entonces vamos en busca de los más artísticos mausoleos. Walter, ya estamos llegando a un lugar que me parece muy interesante. Estoy viendo un mausoleo de mármol imponente realmente. Debe ser uno antiguo y pertenece a una familia antigua, una familia muy tradicional de Arequipa, la familia Muñoz Nájar. Bueno, este es un tremendo mausoleo que me imagino estuvo aquí solo durante mucho tiempo, porque si vemos alrededor ya las cosas, los otros mausoleos son más pequeños, menos imponentes, muchísimo más modernos. Arequipa ha tenido una época, a cambio de siglo, hablo del siglo XIX al siglo XX, de mucha competencia entre familias. El auge de las casas comerciales, el comercio lanero, la migración de latifundistas, hacendados puneños hacia Arequipa, por ejemplo, Muñoz Nájar vienen de Puno. Entonces hacía que no solamente resaltasen en ciudad, en sus actividades, en sus negocios, sino también hasta en la muerte y después de la vida, ¿no? Entonces, una cosa como estas... Pero esa es una familia muy adinerada, entonces es mármol, es fierro forjado, grande, imponente, con los patriarcas en la... esculpidos, ¿no? O sea, esto No, es... esa es una clara muestra de cómo también en un camposanto se dice, aquí estamos, eso hemos sido y eso somos, ¿no? Entonces hay una expresión. No cualquiera tiene un mausoleo dentro de un cementerio y podemos ver este otro, pero este es un mausoleo muy moderno, no dice de qué familia es, pero aquí puedes ver la comparación, ¿no? El mármol, la piedra, la elegancia, con algo que es bastante menos llamativo, por ejemplo. Lo que pasa también es de que en los cementerios, ha ocurrido lo que en la ciudad también, el hacinamiento del cementerio. Los espacios vacíos han comenzado un poco a llenarse, pero hay referentes. Este es un referente antiguo y a partir de esto se genera entornos que un poco también queremos tener este mausoleo, queremos este espacio, compran, y de ahí la estética, la arquitectura, lo artístico ya es cuestión de verlo y cada quien deducir, ¿no? Unas cosas como estas imponentes y otras que realmente no tienen mucho sentido, como existe en ciudad también. Claro, o sea, aquí hay de todo. Nos vamos hacia otro punto, ¿te parece? Uno de los personajes que está en el cementerio de Arequipa es Horacio Ceballos Gámez. Él fue el fundador del SUTEP, el líder de Patria Roja que se postuló a la presidencia de la República, el sindicato de los maestros que ha estado mucho tiempo en huelga recientemente. Está aquí y le han puesto un busto suyo y una parte de una poesía que él escribió en su libro Alegrías de la Prisión. Maestro, en tu libro de lucha he aprendido que no traicionar es un mandamiento. Horacio Ceballos Gámez. Pero al lado de este lugar, Walter, está nada más y nada menos que María Nieves y Bustamante. María Nieves y Bustamante vivió entre 1861 y a 1947, fue autora del libro Jorge o el Hijo del Pueblo. Bueno, tal vez esta es una de las mujeres más importantes de la historia de Arequipa. Sí, lo que pasa con un cementerio es que el cementerio se presenta muy democrático, porque aquí todos están. La forma como están, eso es a gusto de cada quien, pero los encontramos a todos. Al final de cuentas, pensando en María Nieves y pensando en la poesía de Horacio Ceballos,
el cementerio es un libro abierto de mucha información. Entonces tú ves a Horacio Ceballos y te remonta a él, a sus inicios, a su lucha sindical, a lo que formó y hasta cosas tan simples como lo que ha sucedido en los últimos meses o semanas respecto del SUTE dividido. Y cuando encontramos a María Nieves nos recuerda a esos personajes nuestros y la época en que ella estuvo y la época en que escribió también a una Arequipa todavía añorada en esas cosas, ¿no? Entonces eso del libro abierto es algo muy... Jorge, el Hijo del Pueblo, es precisamente una novela donde se ve el temple de los arequipeños, las revoluciones arequipeñas. Entonces encontramos a personajes que no, el tiempo de este programa no lo permite, de Pedro Paulet, que al verlo a Paulet uno dice el creador de muchas cosas, el inventor, el calculista, la NASA lo tomó muy en cuenta en sus cálculos. Entonces cada personaje, cuando uno lo ve haciendo un recorrido ya extenso, este es un micro, va recortando cosas y va entonándolo, digamos, en tiempo. Estamos próximos a llegar, por ejemplo, a la capilla, y a la derecha de la capilla también encontramos el mausoleo de la esposa de Francisco Bolognesi, ¿no?, que muere unos años después de él, y también reencontrarla a ella, Francisco Bolognesi, y la bandera, y el 7 de junio, y la guerra con Chile. A eso me refiero, que visitar un cementerio es hacer un poco de historia también. Aquí ya estamos llegando a un lugar de mausoleos que tienen realmente un valor artístico importante. Este Cristo, por ejemplo, hecho en mármol, este es... por ejemplo, este otro, es una piedad, bonito, la piedad. Muy bonito, y la expresión de volumen, dándole la vuelta, da toda esa configuración artística. Estas cosas son muy bonitas, y en un cementerio como el de La Pacheta, con esa antigüedad, no es uno, no es dos, son muchos que están en todo el campus y hay que verlos y recorrerlos, y cosas como el del frente, por ejemplo. El de Belisario Soto. Hasta digamos, el medallón del personaje, que a veces, hay que decirlo, llama la atención que todavía esté por ahí, ¿no? Porque... Bueno, este cementerio fue prácticamente saqueado, no tenía custodia, inclusive no había cerco, claro, entonces entraban y saqueaban las... Es curioso, cuando recién llegué escuché que una mujer salía y decía que acababa de dejar unas flores en una tumba, y 10 minutos después regresó y las flores ya no estaban, por ejemplo. No, en estas fechas hay que ser generoso con los muertitos y también con los que no están en condiciones de ponerles unas flores y se toman prestaditos. Los muertos lo reconocen. Bueno, el recorrido que más o menos estamos haciendo es un recorrido que tú puedes hacer turísticamente y que me imagino en algún momento requerirá de guías turísticos, ¿verdad? Claro, lo que pasa es de que esta es la alameda principal. Si volteamos y vemos toda la perspectiva, entonces aparece como una suerte de calle principal, ¿no? Pero las calles laterales también nos llevan, digamos, a muchos espacios en los cuales cada espacio, cada sitio tiene su propia característica, y la curiosidad aquí que es de que no es que los reconocidos, los más llamativos estén juntitos, no, están por todo lado, y esa es un poco la intención de hacer un recorrido, un tour dentro del cementerio, porque los encontramos por todo lado. Allá al lado de la capilla vemos, por ejemplo, algunos otros, ¿no?, que tienen esa característica antigua, buscan imitar algunas iglesias que existen por el mundo, ¿no? Son algunos diseños arquitectónicos interesantes. Esa parte de atrás, la parte trasera de la capilla, es la parte más antigua. Ahí vamos a llegar enseguida, pero ya que estamos por aquí, aquí encontramos al personaje que te decía. Este es el esposo de Francisco Bolognesi. Bueno, o sea, obviamente la esposa de Francisco Bolognesi estuvo enterrada en otro lugar y han sido los cadetes del Colegio Militar Francisco Bolognesi quienes compran este espacio. Claro, hay que saber de que nuestro colegio militar se llama Francisco Bolognesi, entonces hay una suerte de relación también ahí de lealtad, de fidelidad, digamos, a la esposa de un héroe nuestro.
Claro, dice los egresados del Colegio Militar Francisco Bolognesi. Es evidente, pues, ¿no? De que estuvo enterrada en otro lugar. Nos vamos Sí, hacia la parte más antigua. Vamos a la parte más antigua, así es que hacemos el lapso de caminata. Ya estamos en esta parte antigua. Sí, esta es una parte para dividir el cementerio que queda atrás de la capilla. Y aquí cambia el paisaje, ya no encontramos los cuarteles de abajo y los mausoleos, digamos, un poco pegados a piso. Acá resultan siendo más imponentes, entonces, y el material también, piedra, granito, hay mármol importado y toda la parte de esculturas también son importadas. Entonces hay denominaciones de origen que están marcadas ahí, de tal manera que esto es una parte ya artística y comenzamos a verlo hacia atrás. Si Arturo solamente gira un poquito hacia este lado, uno va a poder ver esto que es muy sobrio. Lo quisieron hacer así. No se trata precisamente de una familia pobre. Lo hicieron en granito, metálico, pero quisieron hacerlo así, extremadamente sobrio. Aquí al lado es lo que tú decías. Todo prácticamente se trajo desde Europa, con los ángeles, cogiendo una cruz, la corona de espinas hacia un lado. Creo que si seguimos por aquí vamos a encontrar más de eso. Cada elemento, como por ejemplo aquella, tiene una expresión. Esa chorrera, por ejemplo, es una chorrera artística, ¿no? Entonces acá llueve en temporadas y fácil es ponerle pues un tubito, una cadena, pero no, es la expresión de un león que le da ese toque artístico. Y ojo, muy poco usaban sillar y el sillar es como el rosado, que es escaso. Bien escaso en Arequipa, entonces había ya la relación entre los componentes, los elementos, y acá el paneo, por ejemplo, que se puede hacer es así realmente sorprendente, de formas antiguas, y cómo se ha ido recuperando poco a poco todo esto, y formas como la que vemos allá de medias curiosas, y estos antiguos, ¿no? Allá hay uno bastante antiguo. Quisiera ir hacia allá y pasar cerca de las personas que están limpiando un mausoleo. Me parece que es de la congregación mercedaria. Miren al fondo, en el fondo ya se puede ver tal vez una de los mausoleos más antiguos. A ver, vamos a acercarnos aquí. Esto es de las religiosas mercedarias misioneras. Es un mausoleo que están limpiando a poco de celebrarse el Día de los Fieles Difuntos. A ver, vamos a ver. Aquí hay una Madre Merced. ¿Cómo está? Buenas. Este es un mausoleo de las religiosas mercedarias misioneras. Sí, así ¿Y cuántas hermanas estarán enterradas en este mausoleo? Aquí hay 1, 2, 3, 4, ¿no? 4. ¿Tres? Y aquí se supone que todas las hermanas que viven en Arequipa, si murieran aquí, serán enterradas aquí. Así es, sí. Y porque nosotros tenemos en la casa provincial, tenemos también nuestro sótano donde se entierran todas las hermanas. Perfecto. O sea, nosotros entramos a la vida religiosa, encontramos una familia hasta la muerte. Perfecto, es muy simbólico. Muchas gracias. Así es. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Bueno, ese es el concepto precisamente del mausoleo. Las familias juntas, inclusive después de la muerte. Esa es la casa donde reside toda una familia. Ese era el concepto, ¿verdad, Walter? Sí, congregaciones, claro. Estos espacios también tienen sentido en la devoción y en lo que cada religioso, digamos, de acuerdo a sus congregaciones, determinan, ¿no? Entonces, aquí en el cementerio encontramos bastantes congregaciones que tienen sus propios espacios. Entonces, mire estas cosas, algunas deterioradas también por el poco mantenimiento de los deudos. Entonces, aquí hay un tema también de recuperación, de restauración. Esto resulta siendo
privado dentro de un espacio público. O sea, esto debe mantenerlo la familia, pero Claro, podría debe ser mantenerlo la familia. que muchas de estas familias ya hayan desaparecido o se hayan ramificado tanto que no hay nadie que se haga Es cargo del probable mausoleo. que eso suceda, entonces ahí falta todavía, que esa es la parte final en términos de cómo manejarnos en esto como un valor patrimonial, de tal manera de que aquí hay un tema que quisiera abordarlo en la parte final, que se llama la puesta en valor de un cementerio. Creo que eso debe de redondear todo lo que estamos viendo. Esta es otra avenida diferente a la que hemos visto, que tiene dos laterales, como calles laterales, de tal manera que acá seguimos avanzando al cementerio en lo que es la parte de enterramiento. Entonces vamos a llegar ahí y ya estamos, por ejemplo, ¿dónde se nos ha perdido nuestro camarógrafo? Estamos encontrando una cosa como estas que puedes generar tu imaginación como quieras, ¿no? O sea, que es de una pirámide de Egipto por acá, y hay dos pirámides. Hecha además de sillar, ¿no es cierto? Esta de sillar y la que está al comienzo es hecha con material de mármol. Entonces, dos conceptos de materiales diferentes. Entonces, esta es una pirámide arequipeñizada. Claro, pero bueno, con todas las características. Bueno, eso eran las pirámides, ¿no? Eran grandes tumbas. Esta es la otra alameda a la que te refieres. Sí, es curioso, yo nunca me había puesto a pensar que un cementerio podría estar dividido calles, alamedas, calles avenidas. laterales, todo eso. Entonces, sí, vamos a dirigirnos ahora a una parte antigua en términos de mausoleos, para luego pasar a la zona de enterramientos más antigua. Perfecto. Bueno, nosotros estamos en el Cementerio General de la Apacheta, en Arequipa, un cementerio que es de propiedad de la Beneficencia Pública. Estamos con Walter Salas, un sociólogo, pero además también un especialista en desarrollo de proyectos turísticos, y con él estamos recorriendo este lugar que empieza a tener algunas visitas turísticas, inclusive nocturnas. Creo que tenemos todavía un poco de tiempo, así es que podríamos ir hacia este sector. Vámonos entonces hacia allá. Este pabellón que estamos viendo es un pabellón antiguo, distinto, pero es una cosa curiosa. Quisiera que enfoques esto, Arturo. Aquí hay muertos enterrados en los siguientes 50 años de la fundación de este cementerio, en el siglo XIX. Pero acá dice vendido. ¿Qué pasa? ¿Han sido cadáveres exhumados? No, lo que pasa es que hay una legislación que tiene caducidad en el tiempo, y cuando no se renueva, la beneficencia tiene la potestad también de renovar eso, ¿no es cierto? Entonces, de cambiar y de ponerlos, digamos, a mejor recaudo. Se cumple, no se cumple, reclaman o no reclaman, pero no es raro encontrar en zonas antiguas cosas nuevas, entonces que se dan. Pero sí, esto es una muy buena muestra de tumbas del siglo XIX y muy antiguo. Recordamos que lo que estamos viendo de fechas 81, más allá de la 94, 1880, etcétera. El cementerio de la Pacheta se inaugura en 1833. Mira, en inglés también, Sí, ¿no es sí, cierto? sí. O sea, Muerto a los 37 años. Entonces, ¿qué ocurre? De que las primeras tumbas, por denominarlas así, enterradas, han sido pues un poco sobrepuestas por otras, y se ha perdido testimonio en términos de cuál es la primera, pero sí encontramos como la que nos estamos acercando puede ser la más antigua. es curioso, yo quisiera ver, aquí hay una, por ejemplo, de 1907, tiene una característica, está hecha en mármol, y aquí hay otra de 1989 que ha querido mantener las mismas características. Esto ya no se da en el resto del cementerio, y aquí estamos ya acercándonos a dos de las tumbas más antiguas del cementerio. Esto no es un mausoleo, es una tumba, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que ha sido, es un mix entre
tierra y cosa que le han puesto encima, ¿no? Un elemento que le han puesto encima que ya identifica. Entonces esto ya sí aparece como una suerte de reliquia, 1854 y el de allá mucho más antiguo. Entonces ya nos marca la época. Recordemos 1833 la fundación. Y está el nombre del artista que talló esta lápida en mármol, L. Barchi. Él es el nombre del artista. L. Barchi talla esta parte. Y el sepulcro es de José Barreda y Bustamante, quien está enterrado aquí, pero L. Barchi es quien hace esto. Y aquí está una tumba de la familia Escobedo. Esto es un mausoleo entonces también, porque dice familia Escobedo 1849. 1849 es la fecha de este mausoleo. Y acá también nos damos cuenta de los apellidos, ¿no? No son apellidos tan nativos. Juan San, Herz Moller, entonces Korsbund, etcétera, etcétera. Entonces vamos encontrando ahí también algunas características de los enterrados de esa época. Se dice que aquí estuvo o trajeron los huesos de Melgar, de Mariano Melgar. La historia cuenta que luego del fusilamiento de Humachiri fueron varios los que fusilaron y los metieron en una suerte de fosa común. Al tiempo hubo ese reclamo de parte de la gente y reclamando a Mariano Melgar, y lo que hicieron fue descubrir ese osario, digamos, y sacar lo que más o menos correspondía al biotipo de Mariano Melgar. Esos huesos, ese cráneo, fémur, tibia, todos se trajeron y la beneficencia los tiene en su poder, se los dieron en custodia. Lo que falta determinar, bajo estudios científicos, si realmente es de Mariano Melgar o no, porque la nota es de que se inaugura el cementerio con Mariano Melgar. O sea, esa es la noticia de la inauguración de esto, es que se estaba inaugurando con los huesos de Mariano Melgar, pero no se saben si realmente. ¿Cuándo se sabrá? ¿Tienes una idea de cuándo se sabrá? La beneficencia sé que los ha dado todo eso para ser estudiados rigurosamente por un equipo de expertos y nos sabrán decir de repente pronto si son o no son, o se parecen o se asemejan, para determinar la veracidad o no de eso, ¿no? Perfecto. Bueno, estamos en el cementerio de La Pacheta, en Arequipa, haciendo este recorrido a poco de los fieles, de celebrarse la fiesta de los fieles difuntos. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con Suelto en Plaza.